Buenos días a todas. Qué bueno y qué privilegio es estar de nuevo acá con ustedes estudiando la palabra de Dios. Definitivamente el libro de Filipenses ha sido de gran bendición para mi vida, así como sé que para la de ustedes. Qué gran reto el poder tener gozo en medio de las dificultades que estamos viviendo. Sé que algunas de nosotras estamos viviendo momentos difíciles con nuestros hijos, dificultades económicas, dificultades de salud, aún dificultades en nuestras relaciones interpersonales. Pero creo que Dios nos está llamando a tener un cambio de actitud frente a las circunstancias que vivimos. Dios nos está llamando a salirnos de nosotras mismas, a quitar nuestra mirada, nuestro enfoque de nuestros problemas, de las cosas que nos aquejan y ponerlos en Él. El Señor quiere que nosotras podamos deleitarnos en su presencia y en lo que Él hace. Miren a Pablo. Pues creo que pudo hacer lo que les estoy diciendo, ¿cierto? Pablo estuvo no solo privado de su libertad física y todo lo que conlleva estar en una prisión, también tenía personas en su contra que solo querían el mal para él. Y peor aún, estaba privado de hacer lo que él más amaba, de compartir el Evangelio de Cristo. Sin embargo, Pablo pudo tener gozo en medio de su situación. ¿Te gustaría poder experimentar ese gozo? Yo quiero tener gozo en cada circunstancia de mi vida. Y es una oración constante que hago al Señor, porque no siempre lo experimento. Sigamos estudiando esta carta para que Dios nos transforme y ayude a vivir de esta manera. Una de las cosas que podemos ver en esta carta escrita por Pablo es que él exhorta y anima a los filipenses a vivir en unidad y gozo en medio de las dificultades de la vida para poder reflejar al mundo quién es Dios y la obra maravillosa del Evangelio. Pablo nos dice en el versículo 21 del primer capítulo que vimos la semana pasada, este versículo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y quiero hacerles esta pregunta a ustedes. Pregunta que me he venido haciendo en este tiempo. ¿Para ustedes el vivir es Cristo? Y para poder contestarla, hagamos este ejercicio. Pensemos en esto. ¿Qué es o cuáles son las cosas más importantes en la vida para ustedes? ¿Familia? ¿Es la salud? ¿Dinero? ¿Educación? ¿Amigos? ¿Comodidades? Bueno, ustedes pueden imaginarlo. Pongan ustedes el nombre. O pensemos en una cosa que cuando no la tenemos nos pone de mal genio o nos da miedo. O pensemos en esa cosa por la cual nosotros vivimos. Y ahora sí llenemos el blanco. ¿Podríamos decir lo mismo que dijo Pablo? ¿O sería más bien, para mí el vivir es, y llenen el blanco, mis hijos? Para mí el vivir son mis hijos. Para mí el vivir es adquirir cosas materiales. Para mí el vivir es estar bien, tener salud. Pongan su nombre y llenen el espacio. No sé ustedes, pero yo deseo poder decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo. Para mí Cristo es lo más importante. Yo estoy en esta tierra para vivir para Él, para servirle. Pero no siempre es una realidad en mi vida. Como les decía al comienzo, creo que Dios nos está dando una gran oportunidad en este tiempo de dificultad, con todo lo que estamos viviendo a causa de este virus, del COVID-19. Nos está dando una oportunidad para dar a conocer a las personas a nuestro alrededor del Dios en el que creemos, de la maravillosa obra del Evangelio y el privilegio que es llevarla. Pero no solamente llevarla con nuestras palabras, sino con la manera en que vivimos y especialmente con la manera en que vivimos cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando por momentos difíciles. El pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy tiene mucho que ver con lo importante que debe ser para nosotras el predicar el Evangelio de Cristo y el vivirlo. Y nos explica cómo hacerlo. Nos recuerda, no solo en este pasaje, sino en todo el libro de Filipenses, que Pablo fue un gran ejemplo al respecto. Y realmente él pudo serlo y nosotras también podemos serlo. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que Pablo
pudo hacerlo. Miren lo que dice 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, como también lo soy yo de Cristo. ¿Podríamos decirle esto a nuestros hijos y a las personas que tenemos alrededor? Imítenme. Hijos, esposo, qué sé yo. Imítenme porque yo imito a Cristo. Bueno, continuamos con nuestro estudio de Filipenses y me gustaría que pudieran alistar su Biblia en Filipenses 1 del 27 al 30. Es un corto pasaje, pero con mucho para decirnos. Dios, por medio de Pablo, tiene palabra para nosotras hoy. Y me gustaría que me acompañaran a orar para que Dios nos hable y nos guíe a medida que leemos y meditamos en su palabra. Señor, gracias por este día. Gracias por cada una de las mujeres que está escuchando hoy este mensaje. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Gracias, Señor, porque tú nos amas en gran manera y tú nos hablas, nos guías, nos muestras el camino por donde debemos andar, Señor. Hoy dejo este tiempo en tus manos y te pido que tú abras nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley y que no solamente podamos verlo, sino que, como siempre te digo, Señor, podamos vivirlo para ti. Danos la fortaleza y la gracia, Señor, para hacerlo. En tu nombre, Jesús, lo pedimos. Amén. Bueno, ahora me gustaría que me acompañaran al pasaje. Vamos a leerlo. Filipenses 1, del versículo 27 al versículo 30. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. La palabra de Dios nos quiere enseñar hoy qué es vivir de una manera digna del Evangelio. Y vamos a ver 3 maneras en las que podemos hacerlo. Vamos a verlas aquí. La primera es que nosotros reflejamos el Evangelio de Cristo cuando estamos unidos en un mismo espíritu. La segunda manera es que reflejamos el Evangelio de Cristo cuando trabajamos juntos por la fe. Y la tercera, reflejamos el Evangelio de Cristo cuando no nos rendimos frente a las adversidades. Cuando tú y yo aprendamos a reflejar el Evangelio, tendremos vidas llenas de gozo aún en medio de las circunstancias más difíciles. Quiero que comencemos por la primera. Recordemos, reflejamos el Evangelio de Cristo cuando estamos unidos en un mismo espíritu. Y voy a leer el versículo 27 nuevamente. Solamente comportados de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Este pasaje comienza con un solamente, la palabra solamente, y creo que es importante porque Pablo está haciendo un énfasis, está conectando lo que él venía hablando. Pablo viene diciendo que el Evangelio ha tenido un mayor progreso por causa de sus prisiones y que está siendo predicado por diferentes razones, con buenas o con malas intenciones, pero lo importante es que está siendo predicado. Y él siente gozo por eso, aunque esté encerrado, aunque esté sufriendo. ¿Por qué? Porque Pablo puede sentir ese gozo. ¿Recuerdan lo que él dijo? Porque para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y al final les dice que está convencido de que él va a ir a permanecer con ellos. Inmediatamente después de esto, él les dice, solamente comportados de una manera digna del Evangelio de Cristo.
Por medio de esta frase, Pablo está expresando que a pesar de su ausencia, lo que más quiere es que los creyentes se esfuercen por no defraudar con sus vidas el precioso mensaje de reconciliación que les ha sido dado. Y yo me pregunto, y les pregunto, ¿qué tan importante es el Evangelio para ustedes? ¿Qué tan importante es vivir de una manera digna de ese mensaje? Pues recordemos que nosotros somos representantes de Dios en esta tierra. Nosotros hemos sido llamados a reflejar quién es Dios y su amor por todo el mundo. Qué reto tan grande tenemos por delante. Podría decir alguien que nos conozca, o más bien, podría decir alguien que no conozca de Dios, que al ver tu vida puede ver a un Dios que ama sacrificialmente, a un Dios que es todopoderoso, a un Dios que es santo y bueno, muchas cosas más. Y no solo eso, alguien podría decir, yo quiero conocer a tu Dios, a ese Dios, porque lo puedo ver en la manera en que tú vives, en la manera en que tú tratas a tu familia, en la manera en cómo tú manejas las situaciones que enfrentas día a día, en cómo te relacionas con los demás. Vivir de una manera digna del Evangelio es vivir de tal forma que el nombre de Cristo no sea manchado, sino por el contrario, que su nombre sea exaltado y muchos quieran conocer a ese Dios. Y habrá algunos que lo rechacen, como siempre ha pasado, pero habrá otros que de corazón quieran conocerlo. Y en este punto les confieso que yo no siempre he sido un buen ejemplo para mi esposo y mis hijos, para mis padres, no sé, para las personas con las que yo me relaciono. Por el contrario, a veces no he sido muy buen ejemplo, pero y puede que esto les esté pasando a muchos de ustedes, les haya pasado o les esté pasando, pero quiero decirles algo. El día de hoy Dios nos está llamando a que hagamos las cosas diferentes y no importa si te has equivocado. Dios te está dando una nueva oportunidad hoy para hacerlo. Y no por lo que digan o por lo que vean los demás, sino de todo corazón, sinceramente para Dios. Es por Dios que lo debemos hacer. Luego de que Pablo hace esta petición, ¿cierto? De vivir de una manera digna del Evangelio, añade sea que él vaya a verlos o esté ausente, pueda escuchar de ellos unas cosas que vamos a ver a continuación. Y esto me hace pensar también en lo que dice Colosenses 3:23. Y todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. A Pablo no le importaba que las cosas se hicieran por él. Lo que realmente le importaba era que lo hicieran para Dios. Y esto, amadas hermanas, es un recordatorio para nosotras, que somos llamadas a vivir para Dios, a que cada cosa que hacemos, desde lavar un baño, dar una enseñanza a tu hijo, en tu trabajo, compartir el mensaje de salvación a alguien, lo debemos hacer para Dios, con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón, quien finalmente es el dueño de nuestra vida. Y seguido de esto, Pablo nos empieza a describir unas maneras en cómo vivimos de una manera digna de Cristo. Y este es nuestro primer punto. Nuestro primer punto. Reflejamos a Cristo cuando estamos firmes en un mismo espíritu, es decir, en un mismo sentir, en un mismo propósito. Como seres humanos somos muy diferentes los unos de los otros. Tenemos gustos, personalidades, formas de pensar y actuar muy diferentes. Y sería difícil siempre tener un mismo sentir, ¿no les parece? Y esto pasa en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que nos hace tener ese mismo espíritu, ese mismo sentir? Esto solo es posible por algo que todo creyente tiene en común, y es a Cristo mismo en nuestra vida. Es por eso que nosotros podemos tener un mismo sentir. Cada una de nosotras que sea una creyente tiene el Espíritu Santo. Y nosotras estamos unidas por el Espíritu Santo y por Cristo. Como cristianas, nuestra meta es poder ser cada día más parecidas a Cristo, más como Él, actuar más como Él. Y si cada creyente tiene en mente ese propósito, al final de cuentas,
por más opiniones, por más, no sé, diferencia que haya entre nosotras, vamos a poder tener un mismo sentir. Va a haber armonía entre nosotras y actuaremos de una manera digna del Evangelio, que es la exhortación que Pablo está haciendo acá, que les hace a los filipenses y que nos hace hoy a nosotras, donde Cristo sea exaltado. Y Cristo mismo es nuestro mayor ejemplo. Pero esta parte la profundizaremos en la siguiente charla, en el capítulo 2, donde Pablo nos describe cómo actuó Cristo y nos anima a imitarlos. Amadas hermanas, si queremos tener el gozo del Señor, si queremos tener vidas que reflejen el Evangelio, no permitamos que nuestras diferencias traigan división en medio de nosotras. Esforcémonos por escucharnos, por entendernos, por ponernos de acuerdo, por perdonarnos, por amarnos entre nosotras mismas. Bueno, el segundo punto para vivir una vida digna del Evangelio es que somos llamados, reflejamos el Evangelio de Cristo cuando trabajamos juntos por la fe. Esa es la segunda manera. Y quiero que leamos el versículo 27. El versículo 27 dice, solamente comportados de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, que fue el que acabamos de ver, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Una manera de vivir digna del Evangelio también se refleja cuando trabajamos juntos porque esas buenas nuevas sean conocidas. Otra versión de la Biblia dice, luchando juntos por la fe. ¿Y qué quiere decir esto? Esto es cuando hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que más personas conozcan la buena noticia de salvación. Ya sea que oremos, planeemos actividades, que estudiemos la palabra de Dios, que hagamos reuniones evangelísticas y todo lo que se les pueda ocurrir, debemos hacerlo en unidad y con el propósito de que más personas conozcan a Cristo y lleguen a aceptarlo en sus vidas, lleguen a experimentar el poder transformador de nuestro gran Dios. Versículos más atrás, Pablo nos decía que Cristo estaba siendo predicado por unas personas que lo hacían con malas intenciones, de una manera egoísta. Sin embargo, él se alegraba, él se gozaba porque Cristo estaba siendo predicado. Y es verdad, Dios puede usar a quien Él quiera, hasta personas que no creen en Él, y hasta cualquier cosa. Hasta las piedras podría hacer hablar para que su palabra y su reino fuera expandido. Pero ¿te imaginas si nosotras como creyentes, con todo nuestro amor y con toda diligencia, cumpliéramos con ese privilegio de llevar la buena noticia? Amadas hermanas, no nos perdamos de este enorme privilegio que tenemos de mostrarle a los demás al Dios que adoramos y sus grandes y maravillosas obras. En verdad que es un privilegio. Y Dios mismo nos está diciendo por medio de la carta de Filipenses que quiere que nosotras lo hagamos y que lo hagamos juntas. Es en unión. Las animo a que oremos y pensemos en maneras en las que podamos compartir del Evangelio, ayudándonos, apoyándonos unas a otras. Pensemos en las personas que están a nuestro alrededor, nuestros familiares que aún no conocen de Cristo, nuestros vecinos, las personas con las que trabajamos. Y hagamos el ejercicio de quitar la mirada de nosotras mismas, de nuestras circunstancias, de nuestras dificultades y pongamos nuestra mirada en la preciosa meta de que otros conozcan de Cristo. Esto traerá gran gozo a nuestras vidas. Luchemos unánimes por la fe del Evangelio. Recordemos cómo Pablo daba gracias a Dios por la participación de los filipenses en la expansión del Evangelio. ¿Recuerdan esta fue la segunda charla, creo? En su oración, él dice que ellos lo hicieron desde el comienzo y hasta ahora, dice él. Ellos fueron grandes colaboradores de Pablo. Hermana, yo quiero decirte hoy que no importa si eres una nueva creyente, si llevas pocos meses en el Evangelio o si llevas mucho tiempo conociendo a Dios, siempre tendrás el privilegio de compartir las buenas nuevas de salvación. Siempre tendrás el privilegio de servir junto con más hermanas a nuestro Dios.
Esta es una manera de comportarnos de una manera digna del Evangelio, luchando unánimes por la fe. Bueno, Pablo continúa enseñándonos una tercera forma de vivir de una manera digna del Evangelio. Esta tercera forma es: reflejamos el Evangelio de Cristo cuando no nos rendimos frente a las adversidades. Y para esto quiero que leamos el versículo 28. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Muchas veces tendremos que sufrir el rechazo, el ser ignoradas, en algunos casos hasta agresión, por compartir el Evangelio. Y esto puede llegar a intimidarnos, dejando de predicar la fe o de vivirla por miedo a lo que el hombre nos puede hacer. Pero esto no debe ser nunca una razón para sentirnos amedrentadas o intimidadas. Por el contrario, así como leímos la semana pasada, que por causa de las prisiones de Pablo, muchos hermanos confiaron en Dios para hablar sin temor la palabra de Dios, nosotras también podemos hacerlo. Podemos cobrar valor para compartir con otros el mensaje de salvación. Y como lo hemos hablado antes, compartirlo con nuestras palabras, con la manera en que vivimos y con la manera en que sufrimos. Este versículo nos dice que no debemos estar amedrentados por nuestros adversarios. Y entonces esto será señal de perdición para ellos y de salvación para nosotros. ¿Y qué quiere decir esto? Yo entiendo que una vida que demuestra seguir a Cristo a pesar de que sufre, es una vida que demuestra que hay algo más de lo que podemos ver en este mundo, algo más allá, que el cielo es real, que Cristo es real en su vida y que este mundo es pasajero. Por lo tanto, eso será señal de perdición para ellos. Ahora, para Pablo los adversarios eran quienes se oponían al Evangelio, quienes lo habían acusado y habían enviado a prisión. Y podemos preguntarnos, ¿quiénes son nuestros adversarios? ¿Quiénes son nuestros enemigos, los que están en contra de nosotros? Bueno, acá podemos pensar en diferentes cosas. Por ejemplo, nuestros adversarios podrían ser la corriente de este mundo, personas a nuestro alrededor que están contra el Evangelio, nuestra familia e incluso nuestra carne y el mismo Satanás. Hermanas, puede que tengamos muchos adversarios a nuestro alrededor, pero recuerden que si quitamos nuestra mirada de nosotras mismas y la ponemos en Cristo y en su poder, tendremos valor para predicar el Evangelio y reflejar a Cristo. Y por último, quería aclarar que cuando el versículo dice que el no estar amedrentados es señal de salvación para nosotros, no está hablando de una salvación del alma, sino de la salvación de la persecución. Y es una confirmación de su salvación. Es una confirmación de que lo que han creído es real. Porque ¿cómo más puede una persona permanecer fiel frente al sufrimiento? Leamos los versículos 29 y 30. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. ¿A quién le gusta sufrir? Creo que esto es algo que no es llamativo, ¿cierto? El ser humano por naturaleza rechaza la idea de sufrir y esto lo podemos ver en todo, hasta en las cosas más pequeñas. Por ejemplo, a mí no me gusta ver películas donde hay sufrimiento, donde no hay un final feliz, según mi criterio. Es difícil ver que personas que amamos están pasando por momentos duros, por momentos de sufrimiento. Es difícil cuando nosotras mismas vivimos circunstancias de dolor, de angustia, de desesperación. ¿Quién quiere sufrir? Nadie. Si nos dan a escoger, creo que la mayoría de nosotras no lo haría. Pero les tengo una noticia. De pronto algunos lo sepan, de pronto algunas no. El sufrimiento es algo por lo cual todas vamos a pasar, de una u otra manera. Es una promesa. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos y les dijo que en el mundo tendrían aflicción?
pero que estuvieran tranquilos porque Él había vencido al mundo. Y en el libro de Primera de Pedro también se nos habla sobre el sufrimiento. Se nos dice que es posible que como cristianos vayamos a sufrir. Y es que estamos en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado, en donde el sufrimiento es algo seguro. Solo miremos lo que estamos viviendo mundialmente con todo esto del coronavirus. Esto ha sido difícil para todos de una u otra manera. Algunos se han visto afectados económicamente. Conozco personas que han perdido su trabajo, otros en su estilo de vida. Y con esto me refiero a lo que normalmente todos hacíamos de salir a trabajar, de ir a un parque, de llevar a los niños al colegio, etc. Otros aún han tenido que sufrir enfermedad y hasta la muerte. La pregunta es, ¿cómo estamos sufriendo? El versículo 29 dice que se nos ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Notaron esa palabra? Se nos ha concedido. Cuando nosotros utilizamos esa palabra, lo hacemos como si eso que es concedido fuera un privilegio. Y creo que es el sentir en este versículo. El sufrir por Cristo es un privilegio. Hemos sido llamadas a creer en Dios, ¿cierto? Y disfrutar de todos los privilegios que esto conlleva. Pero también hemos sido llamadas a sufrir por Él, como Él lo hizo por nosotras. Entonces, nuevamente pregunto, ¿cómo estamos sufriendo? Creo que sufrir bien es cuando tenemos la capacidad de dejar de mirarnos a nosotras mismas, como lo veníamos diciendo, ¿cierto? Cuando dejamos de ver nuestros problemas, cuando dejamos de lamentarnos y ponemos nuestros ojos en el maravilloso Dios que tenemos y en las personas que están alrededor. Cuando nosotras nos enfocamos en nuestro problema, en nuestra dificultad, la reacción va a ser de amargura, de temor, de ira, de frustración, de derrota. Cuando solo vemos el problema que nos aqueja y nos centramos en eso, nada bueno sale de nosotras, nos paralizamos y dejamos de hacer las cosas que sí deberíamos estar haciendo. Y esto nos va a llevar a más tristeza y a más frustración. Es como un círculo vicioso. Y es que realmente hay muchas cosas que se salen de nuestro control. Y a menudo se nos olvida que Dios es quien tiene el control absoluto de nuestra vida y de la vida del mundo entero. Entonces la clave para sufrir bien es poner nuestros ojos en Dios, quien tiene el control, quien nos ama profundamente, como nadie más podría hacerlo. Y quisiera darles un ejemplo de la vida real que creo que demuestra todo lo que hemos estudiado juntas y que siempre me ha impactado. My father and the other 4 missionaries definitely knew it was dangerous, but they were willing to give up their lives in order for the Waorani to know the truth, what we believe to be the truth. My father arrived in Ecuador in March 1952 to be a missionary to indigenous or primitive tribes in the Amazon jungle. He found out about the Waorani, they used to be known as the Aucas, now the Waorani, through another missionary who had been in Ecuador. This missionary said that the Waorani were very violent, Stone Age, and they knew nothing about the outside world. It just caught his heart, and he felt that those were the people he was supposed to go to. My father and the missionary pilot, Nate Saint, took several flights over the Amazon jungle looking for this group of Indians, and eventually came upon this one very small settlement of the Waorani. I saw a thing that thrilled me. It seemed an old man stood beside the house and waved with both of his arms as if to signal for us to come down. Aucas waving at me to come. Hablar y a Nate Saint, the enseñar pilot, by a that time had algunas found mujeres
que querían spit saber of a de Cristo, que beach las llamaron y along que the ellas Kururai querían River conocer de Dios. that Y he ellas knew fueron the a Waorani predicarles could walk to. y muchos de ellos These fueron 5 salvos. men decided to Dios set usó up este camp evento on that para little traer beach. salvación y para inspirar a muchos After creyentes 3 days of de esa waiting at the generación camp, a ser there were misioneros, 3 Waorani a that llevar el came out of the jungle, evangelio 2 women a los and 1 confines young de la man. tierra. The joy of the 5 men was that they were perfectly friendly and there didn't seem to be any hostility at all. But the Waorani were, of course, suspicious of these white men and really had no idea of the goodwill that the white men had for them. They might be deceiving them, they said. They might be tricking us, and we better kill them before they kill us. We believe it was around 3 in the afternoon. 10 men arrived at the Palm Beach, and with their spears, they brutally speared all 5 of the men and left the bodies in the water. After my father's death, my mother got to know 2 Waorani women who had fled the tribe because of the violence. And they said, we want you and the sister of Nate Saint, we want you to come and tell our people about God. While we lived with them, and we were there almost 2.5 years, I, of course, got to know all of the tribe and the 10 men who had done the killing. Amazingly, I really don't remember being afraid of them. They were always laughing, and they would always make my mother laugh. So I simply enjoyed being with them. When passing through, of course, it was a tragedy, and of course, I often wished that I had known my dad, still do. But I really believe that God allowed this to happen so that more and more people could actually see what real commitment to Christ means. And I really don't believe their lives were wasted. Siempre me ha conmovido mucho esta historia y a la luz de este pasaje mucho más. Estos valientes hombres y sus esposas, valientes también, en verdad creían que para ellos el vivir era Cristo y el morir ganancia. Estuvieron dispuestos a dar todo y de hecho lo dieron por llevar el evangelio a esta tribu. No sé si lo sabían, pero Jaime Fleming es el sobrino de Pete Fleming, uno de los 5 mártires de esta historia que les acabo de contar. Y su tío fue uno de los que murió y fue uno de las más grandes inspiraciones para que él, junto con Sharon, que fueran misioneros, primero en Perú y luego en Colombia. Y además de eso, trabajaran aquí para fundar nuestra iglesia de la 140 de Aposento Alto. Así que todas nosotras hemos sido beneficiadas del sacrificio que estos hombres hicieron. Y esto me lleva a pensar en algo. Y es que tú no tienes ni la más mínima idea de cómo Dios puede llegar a usar tu sufrimiento para expandir su reino acá en la tierra. La manera en la que respondas ante la persecución, ante la burla o ante el sufrimiento en general, como enfermedades o cualquier tipo de dificultad, puede ser una herramienta en las manos de Dios para su gloria y para el beneficio de muchos. Amadas hermanas, dispongámonos a reflejar el Evangelio. Pongamos los ojos en Cristo, esforcémonos y oremos unas por otras para que podamos decir que el vivir es Cristo, que para nosotras el vivir es Cristo y el morir es ganancia, para que vivamos de una manera digna del Evangelio, como lo hemos venido estudiando, reflejando ese precioso mensaje al mantenernos unidas y no permitir la división entre nosotras, al trabajar juntas en pos de ayudarnos a predicar a los que están a nuestro alrededor y a resistir y jamás rendirnos frente a cualquier dificultad o adversidad o sufrimiento que pueda venir. Que en verdad podamos ser un grupo de mujeres que puedan ser siervas para su gloria. Muchas gracias. Permítame orar para terminar. Señor, gracias por tu palabra que traes a nosotros hoy.
Yo quiero pedirte, Señor, que tú imprimas en nuestro corazón todas estas verdades que hoy hemos visto en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser mujeres esforzadas, valientes, que procuren la unidad, que reflejemos con nuestras palabras, con nuestra vida y en la manera en que sufrimos, Señor, tu evangelio, que podamos compartir de esas buenas noticias de las cuales nosotras hemos sido beneficiadas y deseamos que muchas más personas también lo sean, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.